Bien, es lo que les decía era esto. Aquí tenemos esto que está acá, que está a mí, estoy dibujando, es una rejilla cristalina de hielo, ¿cierto? Es lo que ocurre cuando el hielo usted lo solidifica, cuando usted lo pone en la nevera y el hielo se vuelve cubitos, es exactamente lo mismo. Las moléculas de agua se arreglan unas con otras formando una rejilla y el enlace responsable de esa orientación es el puente de hidrógeno. Entonces, al bajar la temperatura, cuando la temperatura baja, se pone más frío, ¿cierto? Las moléculas de agua se rearreglan y lo hacen más o menos entre 4 moléculas para sí. Al interaccionar 4 moléculas, ¿cierto?, entre sí, se forma una rejilla. Y esa rejilla es responsable de que el agua sufra esta estructura, esta formación estructural, ¿cierto?, el famoso hielo, pero que también se expanda al congelarse y que incremente su volumen. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Si eso ocurre, ¿qué pasaría con el hielo? ¿El hielo flotaría en el agua o se hundiría? Flotaría. Exactamente. Muy bien. El hielo flotaría porque el volumen, cuando él se vuelve hielo, se incrementa. Porque el espaciamiento que se genera acá son estos bolsillitos que estoy mostrándoles acá con mi lápiz. Se, aumentan o incrementan el volumen, pero aún así asumen una formación bastante estable, cristalina, pero de un volumen mucho mayor. Por eso es que el hielo flota, por eso es que se forman los icebergs, debido a esa característica que tiene el hielo. Entonces, eso es lo que hace que cuando él se congele, el hielo se expanda, incrementa su volumen y parta lo que usted quiera. Por eso, a veces las tuberías en los países fríos se les adiciona algo que se llama anticongelante, para evitar de que el agua, debido al frío, se expanda dentro de la tubería y se rompa. Por eso es que muchas veces lo que más ocurre en edificaciones viejas que están en el invierno es que el agua se congela, se expande y parte el tubo. Entonces, ese anticongelante evita que se formen cristales de hielo dentro del tubo y el agua pueda seguir fluyendo fácilmente. Lo mismo que también se usa sistemas de calor con vapor para que los tubos se mantengan lo más calientes posible. Por eso es que muchas de las tuberías de Estados Unidos usted las ve en invierno que sueltan bastante vapor o destinan bastante vapor, precisamente por ese sistema. El agua líquida es diferente. El agua líquida forma algo que se llama anillos de agua. El agua que tú y yo nos tomamos cuando estamos en un día caluroso y demás, o el agua en el cual nos bañamos, está formada por una unión de anillos de 3 a 7 moléculas de agua. Como es una unión irregular, ¿cierto? Miren que aquí están las moléculas de agua. Esos anillos de 3 a 7 moléculas de agua entre sí forman una configuración irregular. Eso hace de que el retículo que se forma, es una malla, por así decirlo, sea de naturaleza fluctuante. Entonces, la unión de varias moléculas de agua es fluctuante en comparación con el hielo. El hielo es más ordenada, porque es una formación de cada 4 moléculas, mientras que esta es de 3 a 7. Como es fluctuante, es irregular, entonces el agua, digamos que no tiene o tiene una gran capacidad de fluir, porque esa característica les permite al agua ser, a diferencia de otros líquidos, como por ejemplo la miel, ¿cierto?, que es muy viscosa, el agua tiene la capacidad de fluir porque los anillos irregulares que forman por los enlaces de hidrógeno, cada 3 a 7 moléculas de agua, la hacen que tenga esa, por así decirlo, esa facilidad para fluir, esa elasticidad, por así decirlo. Y es el agua que tú y yo estamos tomando. Ahora, esas características le confieren al agua muchas propiedades, y esas las propiedades físicas es la capacidad que tiene el agua de fluir. Y más adelantico veremos otras propiedades físicas del agua. Ahora vamos a trabajar, ahora que estábamos hablando de puentes de hidrógeno y los estados de agua sólida y agua líquida, vamos a ver un concepto que se llama interacciones débiles y cómo estas interacciones débiles afectan los sistemas biológicos. Voy a poner acá que está un poquito mal cargada. Es un problemita de Teams. Lo he notado varias veces. Bien, ahí está, listo. Entonces vamos a ver estas interacciones débiles, ¿cierto?, incluyendo a nuestro puente de hidrógeno que ya lo estamos comentando en el agua. Todas aquellas interacciones que se dan a nivel de atómico pueden ser de dos tipos, covalentes y no covalentes. La clase pasada repasamos las interacciones covalentes. Que recuerden, a ver, ¿quién me quiere recordar cómo era un enlace covalente? ¿Por qué se caracterizaba? A ver, ¿quién quiere recordar? A ver, chicos. ¿Quién me quiere recordar cuáles sean las características de un enlace covalente? Que se comparten electrones. Que se comparten electrones, muy bien. ¿Qué otra característica tiene el enlace covalente? La unión de dos pares. ¿La unión de qué?
de dos pares de electrones. Muy bien, la unión de dos pares de electrones. Otra característica que también tienen digámoslo así, los enlaces covalentes es ¿cuál? A ver, ¿cuál otro? Su baja electronegatividad. ¿Su qué? Su baja electronegatividad. Muy bien, la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es bastante pequeña. Tienen todas las razones. Exactamente esa es la característica. Muy bien. Entonces, vamos acá un momentico. Voy ahorita a mostrarles. ¿Están observando mi diapositiva ahí? ¿Todos? Sí. Sí, muy bien. Sí, Un profe. momento. Voy a ponerme acá un momentico. Mostrarles algo muy chévere. Entonces, ahorita voy a mostrarles algo chévere. Entonces, como les decía, esas interacciones covalentes son aquellas, obviamente, como ustedes dijeron, se producen entre átomos que tienen una diferencia de electronegatividad muy bajita, ¿cierto? Carbono-hidrógeno, carbono-carbono, siempre o entre átomos iguales o que tienen diferencias muy pequeñitas. Pero en términos energéticos, y esto aquí aprovechamos para dar algo de lo que es energía, ¿cierto? Y eso es algo que ustedes de pronto verán en Bioquímica 2. Digamos que lo que más sorprende de estos enlaces es su energía. Esto que está acá se llama fuerza de enlace. Fuerza de enlace se define en una unidad de energía que se llama el kilojoule, ¿cierto? Por mol, ¿cierto? O sobre mol, o por mol a la menos 1. Es decir, ¿qué tantas cantidad de energía tiene por mol de sustancia? Los enlaces covalentes, como el enlace del oxígeno y hidrógeno, cuando es covalente, tienen 460 kilojoules mols. Esa es una cantidad de energía bastante alta. 460.000 joules por mol de sustancia. Es una cantidad bastante grande. Pero vean que la energía va decreciendo a medida que obviamente se disminuye la diferencia de electronegatividad. Obviamente un enlace carbono-carbono tiene una cantidad de energía mucho menor, ¿cierto? Pero aún así, estas cantidades de energía son muy altas. Pero también existen otros enlaces que son no covalentes, en los cuales ya no hay compartimiento de electrones. Entonces, obviamente, cuanto más electrones se compartan, mayor energía será, más energía vas a tener, porque el compartimiento de electrones le da mucha más energía a los enlaces. Pero cuando las interacciones o los enlaces son no covalentes, aquí no se comparten electrones. Esa es la primera característica. Son solamente fuerzas que se dan en todos los sistemas biológicos a nivel de todas las biomoléculas y que son responsables también de muchas propiedades interesantes, de muchas de las características que vamos a ver a lo largo de todo nuestro estudio de biomoléculas. Y esas interacciones no covalentes, repito, a diferencia de los covalentes, poseen menos energía. Esa es la primera característica. Tienen menos energía, ¿cierto? Pero dependiendo del grado de interacción, serán mucho más fuertes. Por ejemplo, las interacciones iónicas siempre serán más energéticas, mientras que las fuerzas de dispersión de London serán, eso vamos a ver ahorita más adelantico, sean las que menos fuerza tienen. Es decir, que a pesar de no haber interacción de electrones, o sea, no hay mucha energía, son de hecho las interacciones menos energéticas que hay, y también son débiles debido obviamente a ese carácter de poca energía que poseen. Entonces, no poseen energía en los enlaces covalentes o iónicos, pero también son importantes para todos los sistemas. Entonces voy a darles aquí ahorita voy a abrir un sondeo pequeño. Deben verlo ahorita por así decirlo, en sus pantallas. Es una pregunta. Dice, ¿cuál sería el orden de energía creciente de las siguientes interacciones débiles? 1, interacción de London. 2, puente de hidrógeno. 3, ion dipolo. 4, dipolo-dipolo. Y 5, interacción iónica, que son algunas de las que yo les di la clase pasada para el taller. Entonces quiero que por favor escojan la opción que ustedes consideren entre las 4 la opción correcta. Pueden ir cliqueando en vivo por ahí para ver si más o menos me están entendiendo lo que quiero comentar. Profesor, ¿usted pasó la diapositiva? Sí. Claro que sí. Profe, a mí me A parece. mí tampoco. ¿Qué les aparece a ustedes? Interacciones débiles. Fuente de. Ajá, eso. Un momentico, déjenme trato de no sé qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Está activa mi debe ser por esto. Estoy conectado ahorita. Déjenme ver para ver si puedo volver a. Estoy intentando entrar desde mi computador para que vean bien, voy
Ahí está la diapositiva, ¿cierto? Entonces, he activado por Teams una encuesta. ¿Sí la alcanzaron a ver? Dice, ¿cuál sería el orden creciente de energía? ¿Sí? Sí, profe. Le aparece una pantallita a ustedes. Entonces, ahorita pueden acceder a la pregunta. Entonces, revisan la pregunta. Repasemos un momentico. Dice, ¿cuál sería el orden de energía creciente de las siguientes interacciones débiles? 1, interacción de London. 2, puente de hidrógeno. 3, ion dipolo. 4, dipolo-dipolo. 5, interacción iónica. Van a ser el orden creciente de energía que ustedes consideren, con base en lo que vieron en el taller y lo que acabamos de ver ahorita, cómo ustedes pueden organizar esas órdenes, o sea, esas interacciones débiles o no covalentes en orden de energía creciente. ¿Cuál de las 4 opciones que ustedes ven ahí sería la opción correcta? A ver, vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Bueno, hasta ahora hay un 100% hay un voto apenas, hay una persona que ha votado hasta ahora. Vamos a ver cuántos estudiantes más están pendientes, están pilos y comienzan a responder. Veamos si el 100%, hasta ahora solo un voto, no veo que estén interaccionando más estudiantes. A ver. La idea de esto, chicos, es que ustedes interaccionen, se conecten, respondamos dudas, preguntas, para que ustedes interioricen. Son preguntas tipo parcial, más o menos, para que ustedes vayan ya practicando. 75%, hasta ahora damos 6 votos, 50-50 las opciones 2 y 3 hasta ahora en opciones. Pero a mí nada que me pasa eso. No está el recuadrito, no le sale. Dale actualizar, dale actualizar a tu Teams para que te salga. Debe aparecerte un recuadro pequeño con esa pregunta que les acabo de hacer. Ya hay 8 votaciones ya hay varios estudiantes que están votando. Es un sondeo de Teams, es una forma como para que ustedes interaccionen, para ver cómo ustedes se desarrollan y se desenvuelven en este tipo de preguntas. A ver, interacción de London. Se me fue el internet. Uy, trata de conectarte de nuevo, usa tus datos, no se trata de conectarte. ¿Qué están haciendo? Estamos ahorita en un sondeo en vivo donde yo puse una pregunta en Teams y ustedes la van contestando. Voy a repetirla. Hay varias personas que ya se volvieron a conectar. Y repito, es una pregunta que trata de ver de cuál sería el orden de energía creciente de las interacciones débiles. La primera sería interacción de London, la segunda puente de hidrógeno, la tercera ion dipolo, la cuarta dipolo-dipolo y la quinta interacción iónica, para ver cómo ustedes las organizan en orden creciente. ¿Cuál de esas 4 opciones que se encuentran en la pantallita sería la correcta? Bien, hasta ahora veo 14 votos, muy bien, 15 votos. Bien, vamos a ver cuáles serían las crecientes de energía. A ver, sigan votando, chicos. La idea es que ustedes participen. Veamos, 22 votos hasta el momento, más o menos la mitad de estudiantes. Un 5% de personas escogió la primera opción. Vamos a ver si es la correcta. Vamos a ver cuál es el porcentaje de personas que llega más a la respuesta correcta. Vamos a ver. Vamos a ver si están pilos, a ver si el taller también les sirvió. Recuerden que en el taller también revisaron esos conceptos. Bien, 52% la opción 2, 38% la opción 3, 3% la opción 1 y 7% la última opción. A ver cómo están. Seguimos, van 31 votos. Ya tenemos una tendencia, 53% la opción 2, 38% la opción 3. A ver cuál de los dos es la opción correcta.
vamos a ver, vamos a ver. Ya la tendencia es clara, 57% la opción 2, 37% la opción 3, solo el 3% la opción 1 y 5% la opción 4. 40 votos hasta el momento. Ya se marca la tendencia. Vamos a ver quién de los que he contestado tiene la respuesta correcta. $42 votos ya. Ha sido la gran mayoría de los estudiantes. Bien, ¿quién me quiere hablar de las opciones que escogió? ¿Por qué escogió esa opción? Vamos a comenzar a discutir esa pregunta. ¿Quién quiere hablar? A ver, los escucho, chicos. 43 votos hasta el momento. A ver, chicos, los escucho. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere comenzar a comentar qué opción tomó y por qué? ¿Quién quiere defender su opción? A ver, o llamo entonces a lista. Está sencillita la pregunta. A ver, señor Sebastián Díaz, ¿qué opción escogió usted? A ver. Profesor, yo escogí la tercera opción. La tercera opción. La tercera Sí, opción señor. dice, voy a revisar aquí rapidito, la tercera opción dice, el orden creciente sería 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, que la primera energía, o sea, la energía más, o la que tiene mayor cantidad de energía sería la interacción iónica. Mentira, la que tenía la menor energía, por eso se llama orden de energía creciente, el de menor a mayor. Sería interacción iónica y luego le van siguiendo a restantes. 4 sería la dipolo-dipolo, 3 ion-dipolo, 2 puente de hidrógeno, 1 interacción de London, ¿cierto? Usted dice que ese es el orden de energía creciente, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Qué otra persona hizo lo mismo que Santiago? Sí, Sebastián. ¿sí? Sebastián, disculpa, qué pena. Creo que esto es Santiago por acá. ¿Qué otra persona cogió o la misma opción de Sebastián o tiene una opción diferente? ¿Nadie? Profe, yo cogí la segunda opción. La segunda opción, a ver. Sí. ¿Por qué dices tú eso? A ver. ¿En qué te basas? Pues como estaba hablando ahorita que dijo literalmente que la interacción de London era una de las más bajitas, entonces no podía estar atrás, por eso descarté la opción C y la opción D. Claro, muy bien. Entonces tú dices que la opción 2 es la correcta, que dice que el orden creciente de energía sería 1, 4, 3, 2, 1. 2, 5, perdón. 1, 4, 3, 2, 5. Es decir, la primera es la interacción de London, que tenía la menor energía, y luego vamos en orden creciente. 4, sí. 3, 2, 5. Bueno. Sí. Entonces, tenemos 46 votos. La tendencia marcó 65% la opción 2, 28% la opción 3 como las opciones mayoritarias. El resto, pues, de personas que cogieron solamente el 2% escogió la opción 1 y el 4% escogió la opción 4. Ese, digamos, fue la tendencia durante toda la votación. Bueno, entonces, aprovechando esta votación para ustedes y para que de pronto ya vayan practicando, la respuesta correcta era la opción 2. El orden de energía creciente de las interacciones débiles era 1, 4, 3, 2, 5. ¿Cierto? Entonces, muy bien, compañero, esa es la respuesta correcta. Y vamos a explicarles por qué para todos ustedes, para que, por favor, capten muy bien la idea. ¿Listo? Entonces, los felicito, chicos. El 65% del salón estuvo exactamente en lo correcto. Y voy a mostrarles por qué. Cuando ustedes revisan las interacciones, ¿cierto? Se dan cuenta, obviamente, de la energía, ¿cierto? Esa es una característica.
Siempre las interacciones o las fuerzas de dispersión de London, vamos a hablar de ellas ahorita más adelante, son aquellas que tienen la menor cantidad de energía, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de un orden de energía creciente, eso nunca se les olvide, y de hecho vi muchos exámenes donde muchos estudiantes no sabían cómo establecer un orden creciente. Siempre va de menor a mayor, ¿cierto? Creciente, va creciendo. Si yo dijera decreciente, el orden sería de mayor a menor, del más energético al menos energético. Entonces, cuando yo organizo las interacciones débiles en orden creciente de energía, parto de la menor hasta la mayor. La menor de las fuerzas es fuerza de dispersión de London, que sería la opción 1. Luego le sigue, ¿cierto?, la siguiente de las opciones, o digamos la siguiente de las interacciones en orden de energía, que sería en este caso, ¿cuál? La opción 4, ¿cierto?, que es la llamada dipolo-dipolo, que es una interacción que vamos a ver ahorita cómo se forma, esta que se encuentra acá, ¿cierto?, que sería la siguiente opción en orden creciente. Luego le vendría una interacción que se da solo entre dipolos también, que es la llamada ion-dipolo, que ustedes me imagino que en el taller la revisaron como tal, pero de todas maneras aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y se la voy a explicar. La segunda opción, ¿cierto?, después de esa, sería la opción puente de hidrógeno, la opción 2. Miren que el puente de hidrógeno tiene ya unos 20 kilojoules, mucho más que la interacción dipolo-dipolo o inclusive la ion-dipolo. Y por último, la más energética de todas las interacciones no covalentes es la llamada interacción iónica, que posee un total de 86 kilojoules. Es la más energética de todas, porque es una interacción meramente electrostática. Es decir, entre mayor cantidad de carga posean las interacciones, más fuerte será y más energética tendrá. Entonces, ese sería el orden creciente correcto de energía. Siempre recuerden las cantidades de energías. Este recuadro que estoy mostrándoles en la diapositiva lo saqué del libro que se llama Bioquímica de Boeb, y creo que también lo pueden encontrar en la Bioquímica de Feducci. Cualquiera de los dos libros les puede servir, y en cualquier libro quizás de bioquímica lo pueden encontrar también. Listo. Hasta ahora, chicos, no hay ninguna pregunta. ¿Todo entendido? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta, entonces, Sí, señor. Bien, vamos a verla entonces cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y comenzamos con las fuerzas de interacción iónicas, que son las más energéticas quizás de todas, de más energía. Eso se debe a que las fuerzas de interacción iónica, digamos, son interacciones entre cargas, llamadas cargas puntuales. Cuando hablo de carga puntual, es una carga que posee una cantidad de carga positiva y una cantidad de carga negativa. La clase pasada habíamos hablado de que existen cationes y aniones, ¿cierto? Los cationes son átomos que tienen cargas positivas debido a que han perdido electrones, y los aniones son átomos con cargas negativas porque han ganado electrones. Entonces, a ese momento, cuando un átomo se convierte en ion, tiene carga, ¿cierto?, genera una atracción electrostática si son cargas opuestas. Aquí se encuentra un diagrama que muestra algo que se llama interacción de Coulomb. No sé si de pronto ustedes recuerdan esta pequeña formulita, estoy mostrándoles acá abajo, que se llama fuerza eléctrica de Coulomb, que rige la fuerza electrostática entre dos cargas. Cuando dos cargas son del signo igual, como el caso este que está acá, se repelen. Mientras que cuando dos cargas son de signos opuestos, se atraen, ¿cierto? Opuestos se atraen, iguales se repelen. Y la fuerza, la cantidad de fuerza que ellos tienen es proporcional a la, o digamos, la define la ley de Coulomb. Es una digamos, de las interacciones débiles más fuertes que existen, porque como son cargas, la atracción entre ellas o la repulsión es bastante intensa, bastante fuerte. Tienen menos energía que un enlace covalente, pero es mucho mayor a un puente de hidrógeno del agua. Entonces, esa interacción la vamos a ver mucho cuando veamos proteínas, cuando veamos aminoácidos y algunas interacciones que se producen entre ellos. Todas estas las vamos a recordar cuando veamos ese capítulo y se verán por qué. ¿Bien? Entonces, recuerden, es de las débiles, es la interacción quizás con mayor energía, la que más fuerza tiene, porque, repito, se da entre cargas eléctricas. ¿Bien? Ahora, a todo el grupo de fuerzas no covalentes que se dan entre moléculas neutras se les conoce como fuerzas de Van der Waals.
muchas personas tienen una mala concepción de este término, fuerzas de Van der Waals. Piensan que son, digamos, no sé, o sea, la definen como fuerzas de interacción débil por excelencia, pero digamos que es un gran número de fuerzas no covalentes que se dan solo entre moléculas neutras. Cuando hablo de moléculas neutras, son aquellas que no tienen carga eléctrica, ni positiva ni negativa. Bien. Entonces, la mayoría de las fuerzas de Van der Waals, repito, son fuerzas entre moléculas neutras, que no tienen cargas negativas ni positivas, pero que entre ellas se produce una interacción, ¿cierto? Hay varios tipos de fuerzas no covalentes entre moléculas neutras, ¿cierto? Están las de dipolos permanentes y las interacciones entre dipolos y dipolos inducidos. Voy a explicar estos dos tipos aquí. La fuerza que se conoce como ion dipolo es más bien una interacción iónica, muy parecida a la que se encuentra acá, a la que vimos anteriormente. Solamente que la interacción iónica o la interacción ion dipolo es un ion, ya sea positivo o negativo, que interacciona con un dipolo, por la región negativa o con la región positiva. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita con más detalle, pero para que vayan sabiendo básicamente eso. Eso también ocurre a nivel bioquímico, a nivel biológico, pero repito, todas las interacciones de Van der Waals se dan siempre, repito, entre moléculas neutras. Bien, moléculas neutras. Ahora, los dos tipos que existen, repito, son las... a ver, se trabó la parte de Teams. Repito, se dan solo entre moléculas neutras. Cuando interaccionan entre sí dos moléculas neutras, se genera lo que se conoce como dipolo, ¿cierto? Un dipolo. ¿Quién me quiere recordar, si revisaron el taller, qué significa un dipolo? ¿Qué es un dipolo? Señorita María Luisa Arámbula, a ver, me conteste un momentico, por favor. ¿A qué me refiero con el término dipolo? Quiero escucharlos también comentar. Profe, ¿Sí? yo pienso que un dipolo es aquel que tiene diferentes cargas en su mismo átomo. Diferentes cargas en el mismo átomo. Por ahí va el concepto, claro que sí. ¿Qué otra persona quiere comentarme a qué se refiere con un dipolo? Que tiene dos cargas opuestas. Dentro de la misma molécula, exactamente. Muy bien, ese es el concepto más de dipolo. ¿Quién más quiere hablar como tal? ¿Quién más quiere hablar? También pueden ser de cargas iguales. Sí, digamos que, pero la característica de un dipolo siempre es que en el caso de una molécula neutra es, o más bien la orientación de las cargas eléctricas, pero a nivel atómico dentro de una misma molécula neutra. Eso se conoce como dipolo, ¿cierto? Una molécula que posee dos regiones, ya sea positivas o negativas. Aquí más o menos se encuentra el concepto. Esto que se encuentra aquí es el concepto más sencillo que les puedo ofrecer de lo que es un dipolo, que es un concepto que ustedes deben interiorizarse muy bien. Un dipolo es una molécula que posee dos regiones positivas o negativas, dependiendo de que en el momento exista una ausencia o presencia de electrones. Es como si los electrones se reorganizaran dentro de la misma molécula. Entonces, eso al momento de la reorganización se produce o se forma un dipolo. Por ejemplo, cuando ustedes en química vieron este grupo que es el llamado grupo carbonilo, ¿se acuerdan? Grupo carbonilo, carbono, doble enlace oxígeno. Ese carbono doble enlace oxígeno, ese carbonilo es un ejemplo clásico químicamente hablando de lo que se conoce como dipolo. En esa molécula, ese grupo funcional más bien, el oxígeno, que es más electronegativo, jala o arrastra los electrones más hacia sí, ¿cierto? Mientras que el carbono los tiende a ceder. Entonces, en ese momento, a pesar de que el carbonilo es una molécula neutra, se genera un dipolo que se simboliza con esta letrica que se llama sigma. ¿Ven? Es una pequeña curvita, es una letra griega, se llama sigma, que se llama también como carga parcial. Carga parcial. Cuando ustedes vean ese símbolo, está hablando de una carga parcial. Cuando, a pesar de ser una molécula neutra, el carbonilo
en este caso el oxígeno del carbonilo, comienza a arrastrar electrones para sí mismo, genera una carga parcial negativa, ¿cierto?, hacia él mismo. Mientras que cuando el carbono cede los electrones hacia más el oxígeno, él queda con una carga parcial positiva, que es lo que se conoce como dipolo. Entonces, el dipolo, en ese caso el carbonilo, es un dipolo porque el oxígeno más electronegativo lleva más electrones hacia sí y deja esta región del dipolo más negativa. Mientras que el carbono, como pierde electrones o el oxígeno tiende a llevárselos más, deja esta región con una carga positiva. Entonces, dentro de la misma molécula, a pesar de ser neutra, hay dos regiones de carga, una región de carga negativa y una región de carga positiva. Entonces, esta región, voy a ponerla un colorcito más bonito, esta es región negativa, ¿cierto?, parcialmente negativa, y esta que está acá es una región parcialmente positiva. Voy a ponerla con un color rojito, parcialmente positiva. Entonces, ese es un dipolo, y siempre en química el dipolo se muestra de esa manera. El dipolo viene de una molécula que era neutra, pero que ha sufrido reorganizaciones en sus electrones. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo o dipolo-dipolo permanente, ¿cierto?, se da obviamente entre dos dipolos o dos moléculas que tienen momento dipolar. Y la organización o la interacción entre dipolos se da. La región negativa interaccionará con la región positiva contraria del otro dipolo. Es lo que está ocurriendo acá, parcial positivo. Mientras que la región positiva interaccionará con la región negativa y viceversa. Entonces, esta región negativa se encuentra acá, va a interaccionar con otra región positiva y sucesivamente. Esa interacción dipolar entre moléculas estabiliza las biomoléculas. Eso lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, aminoácidos, cuando veamos proteínas. Muchos de los dipolos, interacción entre moléculas estabilizan a las moléculas porque es una interacción que no hay compartimiento de electrones, pero que es una interacción que se da entre ellos, y esa interacción dipolar es lo que permite que las moléculas se rearreglen. Muchas enzimas, por ejemplo, usan la interacción de dipolos para poder reorganizarse, para poder tener una estructura terciaria nativa. Eso vamos a ver mucho a medida que vamos adelante. El siguiente tipo de interacciones es las llamadas interacciones entre dipolo inducido. Cuando hablo de un dipolo inducido, me estoy refiriendo a que una de las moléculas neutras tenía un dipolo permanente, que es esta que se encuentra aquí, pero la otra tiene o se le induce un dipolo a sí misma. Por ejemplo, este que está acá, este grupo metilo, en química, es un grupo que digamos que es un grupo completamente neutro. ¿Ya? Entonces, al ser neutro, al ser solamente carbono e hidrógeno, no tiene carga por ningún tipo. Pero cuando el dipolo permanente comienza a acercarse a él, empieza a inducir un dipolo, es decir, comienza a reorganizar las moléculas. Los electrones que hay aquí, que posee el oxígeno, comienzan a repeler a los electrones que posee este grupo metilo, que están en los enlaces carbono-hidrógeno, y los comienzan a echar hacia atrás. Entonces, al echarlos hacia atrás, llevan los electrones hacia acá, esta región se ve poca en electrones y se convierte en una región parcialmente positiva, y la región que es rica en electrones se convierte en una región parcialmente negativa. Y vean que se ha inducido un dipolo en este metilo, que originalmente no tenía orientación. Miren lo que pasa en esta figura que tengo acá al lado. Es exactamente lo mismo. El dipolo permanente, en este caso sería el carbonilo, del otro ejemplo, llega a B, que es una molécula neutra sin dipolo, en este caso el CH3, y comienza a ordenar, a mover los electrones de esa molécula neutra y empieza a arrastrarlos. Entonces, miren que la región negativa de A comienza a mover los electrones de B, moviéndolos hacia el extremo, hacia acá. Aquí es hacia B como tal. Y luego deja esta región cargada positivamente y la región negativa del otro extremo. ¿Listo? ¿No hay preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Todo entendido? Chicos, si no están entendiendo, me pueden ir diciendo. Profesor, ¿Sí? ¿me podría repetir la última parte? Claro que sí, claro que por supuesto que sí, no se preocupen. Voy a repetir esa acá, voy a mostrarles aquí con este esquema. Tengo acá al ladito. Bien. Lo de dipolo sí lo entendieron todos, ¿cierto? No, profe, ya no. ¿Dipolo no lo entendieron?
Para repetirlo un momentito. Sí, no, sí, ese sí. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, pues ¿Lo podría repetir, por favor? todo dipolo inducido. No, desde dipolos permanentes. Ah, ok. Vamos entonces, vamos a repetir de nuevo y con mucho gusto para repetirles esa parte. Entonces les decía que los dipolos en química son moléculas neutras que simplemente han sufrido una reorganización de sus cargas eléctricas y que han producido dos regiones de carga, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el ejemplo claro, carbonilo, este que está acá. Entonces, el dipolo-dipolo, la interacción dipolo-dipolo, también se conoce como interacción entre dipolos permanentes. Bien. Entonces, en esa interacción, ¿cierto? El carbonilo, que era neutro como tal, ¿cierto? Debido a su estructura, o sea, debido a que posee un átomo electronegativo, que es el oxígeno, comienza a arrastrar electrones más hacia sí mismo. Miren que el dipolo, aquí en este libro, me encanta que este libro es la bioquímica de Boet, esto lo saqué de la bioquímica de Boet, muestran al dipolo con un mapa de calor, o sea, como esta región más roja, más rojita, toda esta región que está aquí, que es la más negativa, y la región que se encuentra más hacia el carbono, más positiva. Entonces, eso es un dipolo. El oxígeno, al ser más electronegativo, comienza a arrastrar electrones más hacia sí y comienza a incrementar la densidad de electrones en este lado. Entonces, van a haber muchos más electrones aquí cerca del oxígeno y por ende, al haber más electrones aquí, hay más electrones, mucho más carga negativa, porque hay muchos más electrones. Entonces, esa región de la molécula cercana al oxígeno es mucho más negativa. Y la región más cercana al carbono se ve más positiva porque empieza a perder electrones porque el oxígeno comienza a arrastrarlos más hacia sí. Entonces, por eso es que la simbolizan con este color azul. Para mostrar efectivamente que lo que está ocurriendo es que hay una reorganización de cargas. Y la región que está cercana al carbono es más positiva, mientras que la región más cercana al oxígeno es más negativa. Eso es un dipolo en una molécula neutra. Y se usa la letra griega sigma, que es esa que está aquí, para denominar lo que se conoce como carga parcial. Esa denominación que estoy poniendo aquí se llama carga parcial. Es la carga que ocurre en un dipolo, debido a la reorganización de los electrones. Entonces, dos dipolos pueden interaccionar entre sí. Eso se llama interacción dipolo-dipolo. Lo hacen por las regiones negativas y las regiones positivas. Es decir, la región negativa del dipolo interaccionará con la región positiva de un dipolo contrario o de un dipolo siguiente. ¿Bien? Entonces vean que este dipolo que está acá, que también tiene el mismo ordenamiento de electrones, tiene dos regiones de carga, tiene un dipolo positivo-negativo, y este dipolo que está acá tiene negativo-positivo. La región negativa del dipolo interaccionará con la región positiva del dipolo siguiente, del dipolo que se encuentra cerca a él. Se simboliza con estas flechas, miren, positivo para acá, negativo con positivo interaccionan. Esta flecha simboliza también un dipolo eléctrico, las flechas que se encuentran hacia arriba. Nótese que la interacción es mucho mayor, más fuerte. ¿Ven? ¿Ahora sí entendieron dipolo-dipolo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, muy bien. Profe, Ahora. disculpe Sí. un momento. Yo no había podido entrar a la clase porque no tenía fluido eléctrico desde Correcto. horas de la mañana. Muy bien. Llego ahorita y acabé de entrar a la clase. Listo, no te preocupes. La clase queda grabada para que puedas acceder allá después a Canvas para que puedas revisar. ¿Listo? Para que sepa. No te preocupes. Bueno, entonces seguimos. Hasta ahora todo de dipolo entendido. Entonces, ahora sí vemos dipolo inducido. ¿Bien? Dipolo inducido es, como su nombre indica, una molécula dipolar induce un dipolo en la siguiente. Por lo general, la molécula a la que se le induce el dipolo no tiene dipolo. Es una molécula completamente neutra. Tal es el caso, por ejemplo, que muestra aquí el libro, ¿cierto? Una interacción entre un dipolo, que es este que está acá, dipolo, ¿cierto? Positivo acá, negativo acá, y una molécula neutra, que es, por ejemplo, el grupo metilo, que es un grupo funcional bastante neutro. Aquí en este esquema que se muestra acá al lado, aquí, ¿cierto? Tenemos una molécula A, que es un dipolo, y B, que es un ¿qué? Que es una molécula neutra. Bien, ahí lo estoy escribiendo ahorita. Entonces, cuando A interacciona,
¿cierto? Lo hace cuando interacciona como tal con esta molécula B, que es neutra, comienza a inducir un dipolo. ¿Por qué? Porque la parte negativa del dipolo, que es una región con muchos electrones, comienza a repeler a los electrones de B. Y al repelerlos, los lleva hacia un extremo de la molécula por la misma repulsión. Y al hacerlo, induce un dipolo en ella. Entonces, vean que en la molécula neutra se ha inducido un dipolo. Hay inducción de un dipolo. Esa inducción del dipolo se debe a que, obviamente, repito, el dipolo negativo, la parte negativa del dipolo de una molécula normal, impulsa o repele los electrones de B, los lleva hacia atrás, hacia acá, y hace de que B tenga electrones más hacia un extremo, ¿cierto? Y la otra región, obviamente, como pierde electrones, se vuelve más positiva. Entonces, en B, que era neutra, se ha inducido un dipolo. Eso se llama dipolo inducido. Pregunta para ustedes. ¿Inducir un dipolo es más energético o menos energético que un dipolo? Pregunta. ¿Inducir un dipolo o un dipolo inducido es más energético que un dipolo? Pregunta. Chicos, ¿lo escucho? El dipolo inducido es más Más energético. El dipolo inducido es más energético. Muy Más bien. débil. ¿Quién es más débil? ¿Por qué dices tú que es más débil? Hay maestro, porque, o sea, los otros son permanentes, es decir, que están, o sea, están cargados positiva y negativamente, o sea, O sea, son están más ya puros, formados. exacto, son más puros, por decirlo de una manera vulgar, por decirlo así. Claro, claro. Muy bien, esa es la respuesta. El dipolo inducido es mucho menos energético que el dipolo permanente, como lo dice nuestro compañero, porque los dipolos permanentes ya están establecidos, ¿ven? Ya están como tal. Pero cuando una molécula induce un dipolo en la siguiente, obviamente hay un gasto energético y eso hace que el rendimiento total de energía sea mucho menor. Es decir, inducir un dipolo gasta energía, porque la molécula tiene que reorganizar sus moléculas. Es como cuando usted tiene que levantar a su amigo perezoso, ¿cierto? ¿Dónde es más fácil? Una persona que es activa se levanta más rápido. Un amigo perezoso de usted, que usted lo invita a las 5 de la mañana a trotar, obviamente no se va a levantar. Tienes que hacer mucha fuerza para que ese tipo se levante. Y inclusive es casi que imposible, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia entre los dos dipolos. Dipolo permanente o dipolo es una interacción muy fuerte en comparación con una dipolo inducido. ¿Por qué? Porque inducir un dipolo gasta energía. Hay que reorganizar los electrones dentro de una molécula que es enteramente neutra. Muy bien. ¿Entendido todo, chicos, hasta el momento? Sí, profe. Muy bien, eso es lo que me interesa. Siguiendo nuestra discusión de moléculas, vamos a hablar ahora de las últimas, o quizás las menos energéticas de todas. Se llaman fuerzas de dispersión de London, ¿okay? O fuerzas de dispersión. Estas fuerzas son las interacciones más débiles de todas, las que menos energía poseen, y se dan siempre entre moléculas similares o moléculas que son prácticamente neutras. Pero la ventaja de esas fuerzas de dispersión de London es que, digamos que a pesar de que son moléculas neutras prácticamente, al ellas comenzar a interaccionar, al acercarse mucho unas con otras, comienzan a producirse entre ellas dipolos inducidos a ambos tipos. Yo la llamaría, o me atrevería a llamarla, dipolo inducido. ¿Por qué? Porque tienen que estar muy cerquita para que ocurra eso. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué tienen que acercarse tanto unas moléculas tan neutras para que se dé esa fuerza de dispersión? Recuerden, las fuerzas de las interacciones débiles por lo general son atracciones. Son débiles, pero son atracciones. Esta es la más débil de todas, también llamada fuerza de dispersión de London. Pero, ¿por qué tienen que acercarse tanto los átomos neutros para que se dé? ¿Por qué creen ustedes? ¿Nadie quiere hablar? No se preocupen, que no sea pena, que no se avergüencen, nada de eso. La idea es de que ustedes aprendan, chicos. Nadie quiere hablar. Profesor,
Según Sí. lo que dice la diapositiva, o sea, que entre más cerca están, más van a durar. O sea, no van a ser tan débiles. Entre más cerca estén se produce, pero digamos, es una fuerza que se da entre moléculas muy neutras. Es muy débil. De hecho, es la más débil de todas. Pero se da. Pero tienen que estar muy junticos. ¿Por qué cuando están muy junticos los átomos se da una pequeña atracción? ¿Por qué? Porque no presentan carga, ¿no? No presentan carga, pero ¿qué ocurre cuando ellos se acercan unos con otros? Son moléculas Empiezan a- neutras prácticamente. Empiezan a dispersarse, Se da pero una- tienen que estar sí, muy cerca. exactamente. Tienen que estar muy cerca porque entre los dos comienzan a dispersar electrones unos con otros. Se induce un dipolo en ambos. Ambos inducen un dipolo al acercarse. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los grupos metilo? Recuerden que los grupos metilo son carbono e hidrógeno. Tienen poquísima electronegatividad. Entonces, esa interacción se da, obviamente, lo que ustedes dijeron. Tienen que estar muy cerca y se dispersan los electrones unos con otros. Esa dispersión de electrones induce dos dipolos en ambas moléculas. Y la inducción de esos dos dipolos genera una pequeña atracción en la parte o la carga parcial más positiva y la carga parcial más negativa. Si los dos átomos o grupos funcionales se acercan unos con otros, los electrones de uno repelen una parte, ¿cierto? Y esa parte queda positiva y empieza a atraerse por los electrones de la siguiente. Es una atracción muy pequeña, muy débil, pero se da. Bien, entonces básicamente es un dipolo inducido con otro dipolo inducido. ¿Saben dónde se da bastante? En los ácidos grasos saturados, por ejemplo. Es responsable de que los ácidos grasos saturados sean tan sólidos y tan estables. Por eso es que los ácidos grasos saturados destruyen o dañan al corazón y por eso se evitan de la dieta, las llamadas grasas saturadas. Porque a diferencia de los insaturados, las fuerzas de dispersión de London son mayores aquí que en los llamados insaturados, porque los insaturados tienen más dobles enlaces. Los dobles enlaces evitan que los átomos interaccionen o se acerquen muchos unos con otros. En las grasas saturadas, los átomos de carbono se unen mucho, están muy junticos y tienden a interaccionar mucho. Es una fuerza, repito, la dispersión de London se da siempre cuando los átomos están muy cerca unos con otros. ¿Bien? Mientras que en los insaturados, o los ácidos grasos insaturados, como veremos cuando veamos lípidos, estos, como tienen dobles enlaces, los dobles enlaces repelen, evitan que se produzcan interacciones más de las que puedan existir. Por eso los saturados son sólidos y los insaturados son líquidos. Debido a esa característica, la fuerza de dispersión de London, que es responsable, repito, de que al estar muy cerca o a permitirse la interacción entre átomos y son neutros, comiencen a inducirse dipolos unos con otros. Es muy débil la interacción, muy pequeña, porque la mínima cantidad de energía rompe esa interacción, pero es suficiente para que se produzcan uniones entre átomos. ¿No hay otra pregunta, chicos? Bien. Bueno, si no hay preguntas, todo está entendido, pues continuamos al siguiente tema. Aquí muestro una diapositiva donde se muestra cómo los dipolos se unen o se estabilizan, que yo les decía. Cada vez que las moléculas dipolares interaccionan unas con otras, lo harán con los dipolos de signo opuesto. Vean, dipolos negativos con los dipolos, o la parte positiva de otro dipolo, ¿cierto? Miren que a pesar de que existe un desorden muy grande a nivel molecular, los dipolos tienden a ordenarse, ¿cierto? Porque cada extremo del dipolo comienza a unirse con su contraparte del signo opuesto y eso comienza a ordenar las moléculas de naturaleza dipolar y por esto, o por ende, las moléculas comienzan a sufrir un ordenamiento. Esa molécula o esa interacción dipolar es responsable de mucha de la estabilidad de las biomoléculas. Muchas biomoléculas, a pesar de ser neutras, generan dipolos y esos dipolos estabilizan las biomoléculas, estabilizan las soluciones de biomoléculas y producen obviamente una gran capacidad de reacción. ¿Bien? Bueno, ahora sí, ya vimos esas interacciones débiles que se dan